estar todos presentes ahora en esta masterclass sobre liderazgo de alto impacto e inteligencia sostenible. Vamos a tener una hora de charla. Durante esa hora voy a tratar de hacer lo más práctico posible, como para poder ir explicando el tema en profundidad y que ustedes puedan ir analizando en su propio estilo de liderazgo qué puntos de mejora ustedes encuentran en donde podrían aplicar algunas de las sugerencias que doy para optimizar cada uno en su perfil de gestión. Entonces, lo primero que les voy a pedir es que tengan algunos papelitos a mano, porque vamos a hacer un par de dinámicas a medida que vayamos trabajando. Confío en que la puedan hacer en los tiempos que yo voy diciendo para ir teniendo ciertos aprendizajes de forma práctica y vivencial. Entonces, vamos a comenzar con la primera diapositiva. Y la primera diapositiva es esta que presenta varios temas, ¿no? Potencialidades, valores, paradigmas, habilidades y criterio profesional. Aquí habla potencialidades. Todo ser humano, una vez que nace, trae potencial heredado genéticamente. Algunos para habilidades cognitivas más que para motrices, se heredan parte de las dos. Se heredan también, la ciencia descubrió antivalores sociales en tercera generación en ciertos casos. Entonces, todas estas cuestiones, y algo es obvio, también heredamos o por antecedentes familiares algún tipo, a veces, o en ciertas ocasiones, enfermedades. Pero vamos a la parte positiva. Uno trae potencialidades heredadas. Estas potencialidades, si no son estimuladas o desarrolladas, no nos sirven de mucho porque no las alcanzamos a expresar ni siquiera a aplicar en la parte práctica. Esto es algo que ya traemos. Pero vamos a ver por qué hoy ustedes son como son, en dónde pueden estar sus miedos más fuertes que restringen el empoderamiento, en dónde pueden estar sus frustraciones tan grandes que cuando lideren a veces bajan los brazos y no tengan la resiliencia suficiente como para poder enfrentar desafíos fuertes. Y también otros temas que hacen que pierda efectividad tu forma de liderar. Dijimos que cuando venimos o nacemos traemos una herencia de ciertas habilidades, pero cuando uno nace se cría en una relación familiar y esta relación familiar entre papá y mamá, si están juntos, puede ser basada en el amor o puede ser en algunas ocasiones un poco tensa, un poco angustiante, perdón, o pueden haber ciertas discusiones, un clima muy tenso que afecte a la criatura. Entonces, entre el ambiente familiar y tu forma al principio, mientras sos inconsciente, de decir que algo no te gusta, que es a través de llorar, de un berrinche, vas tratando de ir nivelando la tensión interna que sentís consciente o inconscientemente para poder ir formando una estabilidad emocional que va a terminar a los 5 años de formarse una estabilidad emocional básica. ¿Por qué? Porque cuando ya tenés 4 o 5 años ya entendés lo que pasa. Ves que a lo mejor papá y mamá se abrazan, se quieren, me tratan con cariño, o ves que papá y mamá se pegan, se hostigan. Entonces, esto que te puede causar felicidad si hay amor o causar angustia si hay maltratos, esto te va modulando esta relación entre tu temperamento, que tiene un gran componente genético y que regula tu nivel de estrés, tiende a regularte también tu nivel de reacción, entre tu temperamento, que es lo que ya traes por genética, y esta interacción ambiental, y hasta que tenés conciencia, se te va formando una pequeña estabilidad que cuando comienzas a hacer ya o a saber qué está ocurriendo, claro, si grita cuando ya sos un poco consciente, tenés miedo. Si hay algo que querías hacer y no lo puedes hacer, haces un berrinche, es como una pequeña frustración. Todo esto que vos ves, ahora que te explico de chico, me podrías decir, ¿qué tiene que ver ahora de adulto? Absolutamente todo, ya te lo voy a ir explicando. ¿Por qué? Muy fácil. Una vez que llegaste a los 5 años y tenés esta estabilidad emocional, que puede ser muy estable o inestable, de acuerdo a lo que haya uno pasado en la infancia, sobre eso vos salías con tus padres a comprar. ¿Y qué veías cuando comprabas? Que iban a comprar y tu padre que te enseñaba los valores. Te decía saludar al vecino, saludar a la maestra, o te podrían haber enseñado antivalores, como conocí muchos casos en coaching, donde los padres son muy egocentristas, muy soberbios. No saludes a la persona de la gasolinera porque no tiene tu nivel. Está para servirte, ¿por qué la saludás? Eso lo he visto en familias haciendo coaching familiar. Entonces, ¿qué te quiero decir? Sobre esa estabilidad emocional, vos aprendés los valores por imitación. Entonces, los valores que están acá apoyados sobre tu parte emocional es lo que va a mantener tu credibilidad a lo largo de toda tu vida. Si yo le dijera a ustedes, ustedes tienen valores y los mantendrían hasta el día de su muerte, yo puedo confiar en ustedes, ¿ustedes qué me dirían? Que alguno abra el micrófono y que me digan, ¿qué me dirían ustedes? ¿Tienen valores o no tienen valores?
¿Alguien que hable? La mayoría de las personas me dirán, tenemos valores y los mantenemos hasta el día de nuestra muerte. Bueno, en el año 2008 yo hice un entrenamiento como negociador de secuestro con instructores del FBI y lo primero que te enseñan es, la integridad no existe. Y los valores no es que uno siempre firme, así se golpee hoy el pecho uno diciendo que lo va a aplicar toda su vida. ¿Por qué? Porque depende del punto hasta donde vos soportés la presión. Y en el punto de supervivencia los valores los puedes dejar de lado con tal de sobrevivir, vos y tu familia. Por lo tanto, lo que uno tiene que entender que tu profesionalismo va a depender de cómo vos seas estable o firmes en valores. ¿Y eso de qué depende? De tu control emocional. La inteligencia emocional es transversal a toda la conducta humana y hace alterar tu credibilidad en ciertos momentos. Ya vamos a ver cuándo. Por ejemplo, si vos tenés un contexto de no crisis en la empresa, pasaste toda la selección de recursos humanos y estás en un puesto y estás decidiendo muy bien, pero no hay crisis, hay personas que cuando llega la crisis por sus temores internos que fueron generados en la infancia, porque han tenido presiones, le han colocado los límites muy fuertes, los maltrataban, los comparaban, los angustiaban, en estos temores son los que llegado un momento, cuando hay crisis, uno se bloquea y tiende a decidir de manera inefectiva, se equivoca. Entonces uno dice, ok, en no crisis sos creíble, pero en crisis no sos tan creíble, tenemos que revisar todo. Entonces tu seniority no es firme ni creíble 100% en estabilizado. Por lo tanto, tu perfil no va a ser apetecido por muchas empresas de primer nivel en cargos altos porque no te podés mantener estable, aplicando el pensamiento crítico y decidiendo de manera efectiva. Entonces, la estabilidad emocional tuya es tu credibilidad y es el éxito en tu vida en general. Esto no es una habladuría, es realmente así. Ahora, sobre esto que ya tenés tus valores, sos pequeño, comenzás entre la educación familiar, la educación formal, las amistades, el roce con otros amigos, el trabajo, comenzás a desarrollar ciertos paradigmas. Primero, antes del paradigma se desarrolla el modelo mental. ¿Qué es un modelo mental? No es lo mismo que paradigma. Yo trabajé 11 años como investigador de Xerox en redes neuronales cuando esto recién empezaba, en el año 91, simulando procesos cognitivos superiores en Argentina. Entonces nos dimos cuenta que el modelo mental no es lo mismo que un paradigma. Hay un error si alguien lo considera igual. El modelo mental es el conectoma, cómo se conexionó tu cerebro, de acuerdo a tu estimulación, a todo lo que recibiste en forma particular de tu familia, tu educación, tus vivencias, cómo se conectó. Y ese conexionado permite que se relacione de una forma estándar la información en todos los cerebros humanos. Ahora, ¿qué es el paradigma? El paradigma es los pesos que vos le asignás a tu sentido común, a tus valores, a tu ética, a tu objetivo. Entonces, el paradigma es la variación de los pesos que utiliza el modelo mental de diferentes maneras. Es decir, el modelo mental es estructura fija, pero el paradigma son pesos que vos le asignás a las diferentes variables que utilizás para pensar. Entonces, si yo voy a una cárcel y le digo a los reclusos, por favor, cuando se levanten, quiero que se abracen, se digan qué lindo día que soy, se saluden y se den un beso, me van a decir, no, acá no podemos hacer eso porque seríamos confundidos y nos maltratarían. Y a lo mejor si vas a una casa con mucho amor, le decís, ¿por qué cuando se levantan todos los días no se pegan un golpe bien fuerte en la cara? Porque eso nos va a hacer sentir mejor. Me van a decir, eso no lo podemos hacer porque nos amamos, no nos golpeamos. ¿Qué quiere decir? Que el paradigma varía de acuerdo a la cultura y al contexto donde vos estás. Y esto es complejo, porque cuando vos tenés un paradigma muy arraigado, que no está actualizado, por ejemplo, con la tecnología, yo soy baby boomer, pero flexible, y los baby boomers tienen un paradigma viejo, no lo pueden adaptar a la tecnología, no se pueden subir a los perfiles que hoy se piden que sean flexibles, un mindset flexible. Por lo tanto, algunos podrán, otros no, perderán el trabajo o dejarán de trabajar. Entonces, cambiar un paradigma involucra de fondo cambiar pesos que vos durante toda tu vida fueron formando, sí son pesados a través de toda la educación. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que cambiar lo que aprendiste y que vuelvas a reaprenderlo. ¿Es fácil o difícil? Depende del tipo de personalidad que tengas. Si vos tenés una personalidad ecuánime, que está equilibrada entre lo emocional y lo productivo, te interesan las dos partes, y tratás de controlar las emociones para decidir de forma efectiva, pero no deja de ser cordial, ameno, pero sos bien enfocado, esas personas realmente pueden cambiar de paradigma porque reflexionan, como son personas más vale humildes, no tienen el ego que les interfiere en aceptar con humildad las debilidades, lo pueden cambiar y van a modificar. Pero a veces se combinan temperamentos muy fuertes, muy autoritarios, que aparte se combinan con una historia de éxito
de trabajo y eleva el ego, cuando son de temperamento fuerte y muy elevado en el ego, piensan que estas personas ya conocen todo, que nadie les puede enseñar nada, aunque sean empresarios. Esto no tiene nada que ver con la antigüedad en un trabajo o con el puesto que tengas o con el dinero que tengas. Cualquiera de estas personas puede fallar, así sea la persona más o con más dinero en el mundo, si no saben controlar las emociones en un punto determinado en una situación en crisis. Entonces, el éxito te lo va a dar esta estabilidad. Por eso les comento que las personas equilibradas o ecuánimes son las que mejor aceptan el cambiar de paradigma rápido. Uno de temperamento fuerte le cuesta, porque aparte de cambiar el paradigma, se prejuicia cuando las cosas no salen como él quiere. Tiene que tener el control, no quiere ceder, quiere ver que todo salga como él pensó, y si no sale, critica o menosprecia los errores y no acepta los propios. Esa persona necesita un coaching profundo para cambiar, y así todo, algunos no cambian. Se terminará yendo si está contratado o si será un empresario, no se va a dar cuenta que va a estar dejando de ganar más dinero, va a aumentar la rentabilidad de su empresa por falta de sinergia de COVID. Así sea un empresario exitoso. Porque cuando ya son exitosos piensan que están maximizando su rentabilidad. Y no es así. ¿Por qué? Porque si es el dueño de una empresa familiar, que es muy duro, tiene el control y genera un clima tenso, la gente trabaja, a veces a desgano, haciendo lo mínimo indispensable para que no los echen y para mantener su trabajo, y está siendo productivo y está teniendo una rentabilidad, pero nunca van a darle aquella porción extra en agradecimiento o en gratitud al trato o a la gestión sinérgica. Por lo tanto, no están maximizando la rentabilidad de su empresa, van a estar regulando ellos mismos, pero para ellos son altamente rentables. Entonces, acá no tiene que ver con cargos ni antigüedad, tiene que ver con tu estabilidad emocional completa. Podés cambiar de paradigma si estás centrado. Te va a costar más si sos muy egocentrista o si sos una persona muy débil de temperamento. Una persona que tiene muchos miedos, una persona que no quiere perder la amistad del equipo, por lo tanto no le puede decir no, no lo disciplina. El equipo toma el control y él pierde su liderazgo. Y siempre cuando va a decidir, usa esta frase: con el equipo decidimos. No, con el equipo no, vos como líder tenés que decidir. No uses de respaldo al equipo cuando sos inseguro. Estos dos extremos no cambian. La persona centrada sí, ¿pueden cambiar los extremos? Sí. Si tienen valores y el ego no es muy fuerte, se lo puede coachar y cambiar. Hay personas que nunca van a cambiar. ¿tá? Por ejemplo, los desleales es muy raro que cambien. Cuando tienen deslealtad y traición, es muy, muy raro. Van a tender a manipular el proceso o van a tratar de fingir para que no los despidan, pero en el fondo no cambian. Al poco tiempo está exactamente igual en un gran porcentaje. Ahora, después tenés que desarrollar habilidades. Para desarrollar habilidades tenés que aprender. Para aprender tenés que tener estrés positivo. ¿Qué significa? Vos tenés ansiedad para aprender, te gusta, por lo tanto, nadie puede aprender sin un estrés positivo, de esa necesidad de querer saber. Pero el estrés, cuando pasa a ser negativo, ya interfiere el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, para poder aprender necesitas estabilidad emocional, tener pasión por el estudio y también poder manejar las presiones cuando tenés que aprender bajo situaciones de crisis. Por ejemplo, en la pandemia. Estabas encerrado, tenías crisis emocional, a veces discutías con tu familia, no podías salir a darte una vuelta o a tratar de distenderte para continuar. Tenías que estar en el mismo ambiente y si vos no te controlabas, esto era perjudicial para mantener las mismas relaciones positivas dentro de la familia. Entonces, las habilidades, en el fondo, en su efectividad, están reguladas por cómo vos controles tu parte emocional. Una persona puede ser medalla de oro de Harvard, de Stanford, de cualquier universidad del mundo reconocida, pero si en algún momento dado entra en crisis y no está estable, no me sirve el conocimiento que tenga. Entonces, esto va, vuelvo a repetir, por tu estabilidad emocional primero. No estás separado nunca de la productividad. Y después tenés el criterio profesional. ¿Y el criterio profesional qué es? ¿Cómo vos buscás ser efectivo en todo tipo de contexto y en cualquier situación con cualquier colaborador? Entonces, esto es fácil para una persona centrada, sí, porque trata de manejar un lenguaje emocional que motive al equipo, que lo comprenda, que lo contenga, pero que no sea permisivo, que sea firme y enfocado. Por lo tanto, los resultados se van a lograr con la gratitud del equipo por el buen trato y van a aportar más de lo que se le pide. Entonces, el criterio profesional, ¿qué es? ¿Cómo te manejaste durante toda tu vida para ser exitoso? Ahora, esto es igual en todas las personas, no es igual en todas las personas. Ya vimos que personas de temperamento muy fuerte menosprecian, generan un clima tenso, no escuchan ideas, hablan poco, imponen, no aceptan errores, las victorias son de ellos y los errores son del equipo.
Y por el otro extremo, las personas débiles no pueden disciplinar al equipo, se apoyan en la palabra del equipo para poder mantener su puesto de trabajo, son extremadamente permisivos, le piden permiso repetidamente por la misma causa al mismo colaborador y no se dan cuenta, me ha pasado en las empresas. En cambio, la persona que es ecuánime centrada puede lograr un perfil de criterio profesional bien equilibrado ya por naturaleza. Hay otras personas que necesitan el apoyo de un coach. ¿Alguna pregunta hasta acá que alguien quiera hacer? Estoy abierto a... Sí, doctor Rossi, tenemos en chat hay dos preguntas por parte de Alvin. La primera ¿es posible que la búsqueda de la sostenibilidad a corto plazo comprometa la innovación a largo plazo? Y, y- Sí, 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 dale. sí, y la segunda ¿cuál es el papel de los líderes en la construcción de un futuro más justo y equitativo? A ver, la parte de la sostenibilidad, para poder tener un pensamiento sostenible, he ido a dos congresos el año pasado, uno a Colombia y otro a Argentina por esta cuestión, y todo el mundo se enfoca en la sostenibilidad, ¿no? Es decir, ok, ¿cómo debería ser un líder que te permita ser sostenible? Fácil, primero tendría que ser una persona que no sea egoísta, tendría que ser una persona que tenga inteligencia naturalista de ¿cómo es? Gardner. Tendría que ser una persona que tenga un pensamiento crítico agudo, tendría que ser una persona compasiva con el medio ambiente y con su equipo, y de la misma forma que él debería elegir los mismos valores en su equipo de trabajo. Porque de nada me sirve ingresar un muy buen profesional que no tenga esta cuestión de cuidar los recursos o utilizar los necesarios para poder solucionar la necesidad y dejar lo suficiente para que otras generaciones o otros seres humanos puedan continuar. Es decir, esto acaba por el lado de los valores, los principios y por la parte también, muchos tienen que ver acá las relaciones entre creencia y la espiritualidad, lo que uno tenga como una creencia profunda, ¿no? Y el respeto por el medio ambiente. Entonces la sostenibilidad es una palabra muy concreta, muy empresarial, muy aplicada, pero depende de la mente y de la psicología de la gente que vos contrates. Entonces, para poder mantener esto, tenés que elegir gente que esté acorde o que tenga incluido el concepto de sostenibilidad. Lo mismo que la sostenibilidad con el recursos humanos, con la parte de recursos humanos. ¿Querés sostenibilidad? Generar un buen clima, tratar de desarrollo, basarlo en el respeto, actualizarlos, que es lo que retiene a los mejores talentos y se hace sostenible tu gestión de recursos humanos. De lo contrario, nunca va a existir. Quiero que me digas si te respondí la pregunta, si te da algún tramito que no te he respondido a la primera persona que me preguntó esto. ¿Hola? ¿Está respondida la primera pregunta? Pues sí, al parecer sí, doctor Rossi. Estamos Bien. esperando que Alvin nos coloque en chat, pero si quiere, Bien. adelante con la respuesta a la segunda mientras él nos escribe y nos confirma. Repetime la segunda respuesta, por favor. Seguro, sería, La ¿cuál es segunda el pregunta. papel? Sí, ¿cuál es el papel de los líderes en la construcción de un futuro más justo y equitativo? Eso es un tema netamente, a ver, ahí ya nos metemos en la parte humana, ¿no? Ahí ya entramos en la parte de inclusión y diversidad. Un líder debe tener mentalidad, mindset flexible. ¿Qué quiere decir? Tratar primero de ser compasivo y aceptar que todas las personas pueden aportar al desarrollo de la organización. A veces tenemos ciertos prejuicios que en diversidad e inclusión esto nos frenan, ¿no? Yo conozco mucha gente que es un poco prejuiciada con esto y no consideran que todos pueden aportar algo a la organización. También tenemos que entender que la diversidad en su forma ya práctica demanda de inversión y igual que la inclusión, demanda de inversión para poder ser equitativo. Hay que invertir más en determinadas tecnologías o puestos de trabajo para que la gente tenga el acceso al mismo desarrollo. Y esto a veces los empresarios no están dispuestos a hacerlo. Ahora esto ya es mucho más permeable, ya es mucho más aceptado, y inclusive está reglamentado por leyes en cada país. Entonces, esto sí está abierto, pero hay líderes que hasta el día de hoy, en algunos casos, no están muy abiertos a esto. Ahora, la diversidad, ¿qué apoyo te da? Yo hace un año y medio hice un curso de entrenamiento con el MIT sobre design thinking e innovación de productos y servicios.
Y hay una cosa que es real, cuando vos tenés digamos, un staff diverso, colaboradores diversos, diferentes culturas, cada cultura aporta algo, ¿no? Cuando estábamos en este curso aprendimos que los indios tienen un aporte muy práctico para el desarrollo, mientras los japoneses son mucho más sofisticados, mucho más científicos. Entonces, el hecho de vos tener un crisol de culturas adentro de tu equipo, de tu organización, al ponerlos en un equipo multidisciplinario, cada uno aporta su punto de vista y esto enriquece mucho a la innovación dentro de la empresa. Entonces sí deberíamos buscar, y se está buscando por supuesto ya, diversidad siempre, estar abierto, y también toda la parte de inclusión. La parte de inclusión uno ayuda a muchísimas personas y otra vez esto redunda en el prestigio de la organización. Cuando una organización es diversa e inclusiva, atrae a mucho a la gente, porque significa que hay respeto, hay compasión, hay oportunidades. Y siempre uno así contribuye con un nuevo conocimiento o un nuevo enfoque y aumenta la capacidad de innovar a través también de la disrupción, ¿no? Que no es lo mismo que la creatividad. Pero con esto vos podés mantener siempre con diversidad e inclusión un punto futurista o de desarrollo y aprovechar la variedad de opiniones para poder lograr un salto, como decimos normalmente, cuántico a través de la disrupción general. ¿Está? Uno tiene que entender que hay disrupción individual, es decir, cómo funciona un cerebro disruptivo. Yo soy disruptivo y mi tesis doctoral en IU fue demostrar la metodología para formarte disruptivamente. Yo trabajo en matemática, en psicología, en neurociencia, con chicos ciegos, en coaching y desarrollo de herramientas que he presentado en Harvard. Y son totalmente campos disímiles, perdón. Descubrí un teorema matemático cuando eras investigador de cero y no era matemático. Entonces, hay disrupción individual y disrupción que es organizacional. Las disrupciones individuales, ¿qué capacidad tenés vos para generar un salto cuántico con tu propio cerebro, futurizando y viendo aquello que otros no pueden ver? Y la disrupción empresarial es saber cuándo tenés que implementar una tecnología nueva que te permita disrumpir en la empresa. Uno no la puede aplicar cuando quiere. Hay una curva de desarrollo, hay una curva de inestabilidad, de estabilidad, luego viene una curva de problemas que se descubren hasta que finalmente se soluciona y se estabiliza. Esa es la curva de Gartner. Entonces, ¿qué te indica esto? Que solamente puedes aplicar una tecnología disruptiva en tu empresa cuando está ya en la parte final estable y no implementarla de moda cuando apenas sale, porque es un fracaso total. Todo esto te ayuda a mantener lo que me preguntaban en la segunda, o lo que me decían en la segunda pregunta. Contesté la pregunta, ¿quedó alguna duda que quieran que les aclare? En la segunda pregunta. Pues bien, doctor Rossi, mientras espero que me confirmen por chat, pues hay una tercera pregunta, si le Dale. parece bien. Sí, dale. También igual por parte de Alvin, y que quien ya nos confirmó que sí le contestó la pregunta. Y vamos Gracias. con la tercera. Sería, ¿estamos preparados para desafiar el status quo y adoptar modelos de liderazgo radicalmente diferentes? Esa es una pregunta. Si estamos preparados, wow. A ver, yo te diría, todos los seres humanos estamos preparados. Es decir, no hay nadie que no esté preparado. El cerebro puede cambiar. Lo que te frena son los paradigmas. ¿Tá? Entonces, ¿qué estamos preparados todos? El cerebro tiene la potencialidad de cambiar en cualquier ser humano. Los paradigmas son los que te frenan. Entonces, ¿qué frena un paradigma? Las frustraciones, los temores al cambio en profundidad y a veces la inseguridad propia, el temor propio, pero psicológico. Hay dos tipos de inseguridades. La profesional, yo no me animo a hacer esto porque todavía este conocimiento no lo puse en la práctica. Eso es profesional y le puede pasar hasta a la persona más conocedora de un tema si va a actualizarse en algo. Eso es superable. El problema es cuando es un temor interno psicológico, un miedo muy interno que hace que cuando te deleguen una tarea en un momento de crisis no la puedas hacer porque te sentís bloqueado. Te disminuye la efectividad en el empoderamiento. Entonces podemos cambiar y adecuarnos todo el mundo, pero tendríamos que cambiar estos paradigmas o eliminarlos, ¿no? Ahora, la otra cuestión también depende mucho de esto, de tu pasión por el estudio. Eh, Esto lo voy a comentar como mentoría de vida. Yo en AIU encontré una posibilidad única, porque yo tengo una familia con 7 hijos, la vida mía no fue muy fácil, y mi doctorado lo hice ya como persona grande, en una familia numerosa, me permitieron hacerlo, pero tengo pasión por el estudio. Yo no me bloqueo ni me encierro en lo que digan
las personas más eminentes en un tema. Yo los cuestiono. Y uno diría, pero ¿por qué si tal persona que es el tope máximo en el mundo dice, a mí no me importa, se puede equivocar y vos podés descubrir nuevos caminos? La mente disruptiva hace eso, cuestiona absolutamente todo, no me importa quién lo diga, lo puede decir el presidente de una universidad, un premio Nobel, y voy a buscar en dónde está equivocado para ser consistente. Si no está equivocado, bueno, genial. Por supuesto que en los temas que son premio Nobel ya está comprobado que no tenés que buscar nada, pero en otras opiniones que tengan, lo voy a hacer. Fíjense, existe el liderazgo adaptativo ahora. Hay una persona que difunde el liderazgo adaptativo, que está muy bueno, está genial, pero todas las teorías del liderazgo te digan, haga esto, comporte así, pero ninguno te dice cómo tratar de eliminar tus debilidades que te impiden hacerlo de esa forma. Es decir, me parece genial como receta, pero nadie te dice cómo puedes variar tu conducta humana y la conducta de otra persona para que lo haga si hay un impedimento. Entonces, ¿de qué me sirve leerme un libro? Por ejemplo, hay gente que viene con un libro de Maxwell y me dice, yo me leí todos los libros de Maxwell. Me digo, genial, 10 puntos. Ahora decime, ¿cuántos te dieron resultado de las aplicaciones de Maxwell a vos? Porque vos no tenés ni la misma personalidad, ni la misma formación, no tenés el mismo control emocional, no tuviste el mismo contexto, ni tuviste en la misma empresa. Ahora contame, ¿cuánto te hace o te da resultado lo que está diciendo él? Por supuesto que hay recetas gigantes que te dan resultados. Sea claro cuando vayas a dar un feedback. Eso es algo obvio. El hecho es, cuando le tenés que decir a un financiero que se equivocó, no se lo vas a decir de la misma forma que se lo vas a decir a uno de venta. Porque decirle al financiero, te equivocaste en esto, está mal, es como pegarle en el hígado, más o menos, a muchísima, a la mayoría de ellos. Porque el ego y la seguridad que sienten es muy fuerte. En cambio, uno de venta le dice, mira, te equivocó, es más emocional, relacional, y lo aceptan. Entonces, la empatía no es la misma con todos los departamentos de la empresa, ni con todos los profesionales, ni las personas. Eso no te lo dice nadie. Entonces, lo que tenés que hacer vos, si vos querés tener el ADN del manejo de la conducta, primero estabilizate. Y después vamos a la parte de los modelos neurocientíficos, a ver cómo gestionar la conducta humana. Ahí tenés el ADN. El resto son recetas que van a dar resultado alguno, pero vas a necesitar en más de una oportunidad ajuste de todo este equipo de trabajo en algunos temas para poder implementarlo. ¿Ah? Contesté esta pregunta. ¿Estás de acuerdo con la respuesta? ¿Te quedó alguna duda? ¿Estamos bien? Sí, al parecer sí, doctor Rossi. Bien. Listo. Yo acá tengo minimizado la gente que está para que si no me distraigo y me ocupa la pantalla. Vamos a avanzar a la otra diapositiva. Acá tenés algo de lo que es la base de la flexibilidad mental, o cómo puedes hacer un mindset flexible. Por supuesto, a ver, yo tengo 2 doctorados en IU y 3 maestrías en neurociencia funcional, gestión de conocimiento y recursos humanos en Cataluña y en Pablo de la Vida en España. Y hay una cuestión que es fundamental. Esto yo lo simulaba por computadora en el año 91, con emociones. Por ejemplo, ¿qué te permite aprender o no reaprender? La plasticidad del cerebro. ¿Qué es la plasticidad del cerebro? La capacidad que tiene de poder registrar conocimientos en su estructura. Cuando vos aprendes algo, el cerebro tarda 15 horas en llegar a cambiar la estructura cerebral para guardarlo como un dato de por vida, si es algo que quieres aprender. Eso se aprende a través de circuitos reverberantes que repiten, y esto hace que se modifique la morfología de la neurona, a lo mejor que saque una conexión más, que retraiga una, y que varíe la eficacia en la sinapsis donde se pasa la información de una neurona a otra. Eso se llama plasticidad cerebral o neuroplasticidad. También está lo contrario, está la neurorigidez, que es la incapacidad de ciertos cerebros de poder generar nuevas memorias o esta capacidad de cambiar la morfología o la eficiencia en la sinapsis es un poco más difícil por una cuestión neurofisiológica. Se llama neurorigidez o neuroplasticidad. Si no tuviéramos neuroplasticidad, no podíamos reaprender y no te podrías adaptar al medio, porque vos ensayo y error con el medio, te dicen, eso no es así, ok, lo voy a modificar, pero para que vos guardes el proceso o guardes ese concepto de que debo modificarlo de por vida, tenés que volver a cambiar la estructura donde queda registrada. Por lo tanto, sin neuroplasticidad no podríamos ser una mente flexible. Pero esta mente flexible recibe la orden y se basa en la voluntad de querer cambiar su propia estructura, es decir, en la conciencia propia que vos tengas. Entonces, si una persona no tiene la humildad de reconocer que debe cambiar y no subordina el accionar y la voluntad a la humildad y lo subordina al ego, nunca va a cambiar porque yo no tengo nada que cambiar. Los equivocados son el resto.
Entonces, la neuroplasticidad está al servicio prácticamente, entendiéndose en un cerebro sano sin ninguna afección profunda, está al servicio de la humildad y del ego. Entonces, tenemos siempre que mantener la humildad, siempre estar dispuestos a aprender. Se aprende hasta el día que uno muere. Nunca se acaba de aprender en la vida. Esto es distinto del concepto de cuántos años una persona tiene que estar en un tema para dominarlo totalmente. El promedio son 10 años, para que vos te vuelvas experto en un tema. 10 años. Ahora, eso era en las ciencias básicas o en las aplicaciones normales. Desde que la tecnología apareció, hay muchas personas que son brillantes desde muy jóvenes. Entonces, tiene que ver también con el tipo de negocio, tipo de industria y a qué nivel. Pero una persona para que se convierta en un experto lleva años, años aprendiendo, reaprendiendo y diseñando cosas nuevas. Entonces, la neurociencia es parte fundamental y tiene que tener la parte psicológica dispuesta para cambiarla. ¿Y eso qué es? La conciencia. ¿Qué es la conciencia? La capacidad tuya de hacer metacognición. ¿Qué es metacognición? Capacidad de reflexionar sobre tu propio pensamiento y cómo modificarlo para que sea mejor. Entonces hay una conciencia biológica, la que controla y sabe que el cuerpo está bien, no tiene ninguna afección, y la conciencia psicológica de tus actos que van a través de la moral. Todo eso influye en la capacidad de ser flexible mentalmente. Ahora, en la parte educativa lo vas a aprender por upskilling o reskilling. Upskilling es el nombre que se le da a actualizar tus competencias o habilidades que tienes. Después de la pandemia, todo el mundo entró en upskilling de forma automática, porque si después de la pandemia vos no estabas actualizado, te quedabas sin trabajo, porque muchos pasaron a teletrabajo, vendieron sus empresas, buscaban optimizar con tecnología y posiblemente si vos no te actualizabas, no ibas a poder conseguir trabajo. Entonces todo el mundo se puso a actualizar. Yo, por ejemplo, hice en pandemia 5 cursos. Hice con el MIT, Stanford y Cambridge. Me estuve actualizando constantemente, porque como consultor tenía que estar actualizado. Y me actualizaba y estudiaba. Y después tenías reskilling. Reskilling que es aprender nuevas habilidades que antes no tenías. Para aprender nuevas habilidades que antes no tenía, el reskilling se basa en que en la en la neuroplasticidad o en la flexibilidad mental. Es decir, que si vos no tenías mentalidad flexible, no podías hacer prácticamente reskilling y te ibas a quedar afuera del mercado. Ahora, esto tuvo tuvo mucha influencia, por supuesto, la parte psicológica. Herman había hecho hace muchos años atrás un estudio de grandes negociadores de multinacionales que eran ganar-perder, tipos que no les gustaba ceder, querían ganar todas las negociaciones. Y después de un tiempo, después de la pandemia, le hicieron una encuesta y vieron que cuando conversaban con ellos, ya la conversación no era ganar-perder, era ganar-ganar. Buscaban en su conversación siempre un equilibrio. ¿Y qué fue lo que pasó? Claro, muchas de estas personas con una buena situación económica, con empleados y con un ego un poco grande, llegaban a su casa, se sentían servidos, descansaban, tenían gente que les ayudaba, pero llegó la pandemia, el peligro de contagio con la gente en casa aumentó, por lo tanto le dijeron quédense en su casa y comenzaron a estar lo de la familia. Entonces, y esto había mujeres y hombres. Entonces, ¿qué pasa? Estaban sentados, acostumbrados los primeros días a esto. Claro, el cónyuge, sea el hombre o la mujer, le decían, venía, dame una mano, vení para acá. Iban con mala cara porque estaban acostumbrados a algo que les costó, más los que son de temperamento fuerte y soberbio, les costaba esto. Hasta que entraron los hijos. Cuando los hijos le decían, mira, papá, ¿qué ejemplo que nos da? Mamá está sola allá, o al revés, ¿no? Papá está solo yo, igual que sentada. Y nosotros allá, ¿dónde ¿qué ejemplo nos das? Cuando empezaron a cuestionar los hijos, ahí empezó el cambio. Ahí el ego se fue al diablo porque uno no quiere que los hijos lo cuestionen, quiere dar el ejemplo. Y empezaron a ceder y se mantuvo la relación bastante bien. ¿Qué quiere decir? Que de ganar-perder pasaron a perder-ganar, a perder o a ceder en el ego para ganar la relación. Entonces, ganar-perder, perder-ganar, terminaron equilibrados en ganar-ganar. Se dieron cuenta que emocionalmente esto afectaba de una forma que en la humanidad, si uno quería hacerse el soberbio para levantarse después de la pandemia, se moría porque estaba toda la humanidad igual. Tenía que ser compasivo uno con el proveedor, con el cliente, para poder mantener una relación de 15 años y no tirar todo por la borda, porque pensar que no está interesado en mantener la alianza. Tenían que entender que estaba el proveedor mal. ¿Qué vas a tirar a la borda? 15 años de una buena relación y de ganar dinero por buscar otro inseguro. Entonces, el mundo se volvió mucho más compasivo. La negociación ahora es compasiva. No es totalmente a destruir, no, no, es compasiva. Si no hay una relación creada antes de negociar que sea compasiva, que sea realmente en conocerse y buscar puntos afines,
nadie puede negociar nada. Otra cosa que se dio cuenta la humanidad fue que durante la pandemia, a donde no había peces, empezaron a salir peces, a hacer peces. Donde antes no había arboledas, comenzaron a haber árboles. Donde los ríos estaban contaminados, comenzaron a ser más cristalinos. Es decir, la falta de contaminación, la parada masiva de la humanidad, hizo ver que el planeta era importante. Escuchame, acá ya tenemos esto. Ahí se reforzaron todas las leyes de sostenibilidad que ya venían, y ahora prácticamente ninguna empresa grande puede hacer negociaciones de nada si no es sostenible y si no cumple con certificaciones. Entonces, este cambio de mentalidad después de la pandemia hizo que realmente todo el mundo tome conciencia. Hey, hay que crecer, no hay que ser egoísta con el medio ambiente porque todos tienen el mismo derecho de crecer, estén donde estén. Pero uno ya sabe que muchos seres humanos esto no importa poco y van por el lado de acaparar ambiciosos, pero ya no creo que sean la mayoría de los empresarios que contaminan. Deben ser algunos pocos o por falta de conocimiento o porque tienen alguna cuestión ya desmedida de ambición. Pero todo el mundo tiene claro que ahora, escuchame, si no trabajamos todos juntos, pensamos juntos para realmente mantener el planeta, esto en 500 años ya no hay más nada. Y de hecho, prácticamente no va a haber más nada. Por eso quieren mudar la raza humana a Marte. Entonces, estos son los 3 puntos para poder ser flexible mentalmente. Psicología, disposición interior real a buscar acuerdos, a ser compasivo, tener la neuroplasticidad al servicio de la humildad y del cambio. Y esto te va a permitir actualizarte con reskilling o upskilling a lo que vos necesites. Esto te va a permitir, ¿qué cosa? Mantener tu empleabilidad de acá hasta el año mínimo 2050. Los Objetivos de Desarrollo Sustentables de la ONU, que fueron puestos en el año 2010, se juntaron un montón de científicos del mundo y dijeron, bueno, hasta el año 2050 las necesidades futuras podrían ser estas. Y te dan los 17 objetivos. Si vos querés emprender, desarrollar o asesorar a tu empresa, a ver, ¿en qué desarrollo futuro tendríamos que ser rentable? Enfócate en uno de los 17 objetivos de desarrollo sustentable. Te vas a garantizar que esa necesidad del negocio futuro que vos querés desarrollar, la humanidad le va a ser útil hasta el año 2050. Por lo tanto, tu futurización va a tener rentabilidad y va a ayudar a la humanidad. No pensemos cualquier cosa o cualquier locura, algo que esté dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable que abarcan toda la línea de negocio prácticamente, ¿no? Pero muchos a estos 17 objetivos los desconocen hasta el día de hoy. Entonces, no, tenés que enfocarte acá. Carlos, ¿cómo hago para hacer algo disruptivo? Primero, enfocate en qué campo para ayudar a la humanidad. Y segundo, te puedo entrenar para que pensemos cosas disruptivas, no hay problema. Pero quiero que te enfoques en algo que a la humanidad sirva. Todos hablamos de un propósito que debemos tener como líder, como empresarios. Y ese propósito, realmente, ¿por qué lo elegimos? Porque los propósitos son tan grandes que nos trascienden y aquellas cosas que impactan de una forma mucho más grande que nosotros es lo que atrae al ser humano. ¿Está? Entonces, siempre tener un propósito grande, un propósito que te trascienda. Por ejemplo, mi propósito como científico siempre fue ser premio Nobel, pero no llegué, pero sí me perdí uno, que posiblemente se hubiese podido dar. En el año 2000, en el año 94, yo propuse controlar la información cerebral de una persona. Y de hecho, si buscan proyecto Compumana, hasta publicaron un montón de diarios en ese momento. Y hice las maquetas de las computadoras, cómo tenían que trabajar. Manejé un grupo de 10 científicos. Y eso me iba a permitir simular el control de la información cerebral. No pudimos, porque en ese momento en Argentina las universidades no tenían mucho dinero. Necesitábamos 3,5 millones de dólares. Eso fue en el año 94. En el año 2006, 12 años después lo logró Alemania y se ganaron el Nobel. Fui disruptivo, claro. 14 años antes ya lo había pensado y nadie me creía. 14 años antes. Entonces, ¿qué te quiero decir? Pensa grande, en grande. Ten un propósito que sea más grande que vos, que trascienda inclusive a tu familia, a todo. Porque cuando más grande es el propósito, todos los objetivos, los obstáculos que encuentres acá en la vida terrenal te van a parecer tonterías, porque vos estás en otro nivel con tu intelecto. Estás pensando en cómo ayudar a la humanidad, no en qué pantalón, qué marca me compro, que también es respetable. Pero si uno quiere hacer historia, debe hacer historia con un propósito que haga historia y con un legado que la humanidad te recuerde por vida. Entonces, lo primero que tenés que hacer para darle sentido a tu liderazgo es tener un propósito. Y ese propósito lo tenés que transmitir e inspirar al resto de las personas. La parte que más va a inspirar de vos es la parte emocional, el trato, cómo le ayudas a descubrir su propósito,
cómo los motivás, cómo los contenés cuando tienen problemas. A ver, ¿qué es lo que te está pasando? Ven y contame, conversemos. Me pasa esto, anda tranquilo. A ver, ¿de qué forma te puedo apoyar? Que no significa ser permisivo. Ir analizando a cada uno y emocionalmente, realmente ponerte empático y compasivo. ¿Cuál es la diferencia? Empatía, me pongo en tu lugar y te entiendo. Compasivo, me pongo en tu lugar. Te entiendo y te doy una mano para ver cómo te puedo sacar de ahí. O cómo te puedo ayudar. Pero eso lo tenés que sentir desde acá adentro. Ahora, cuando vos pensás qué es tu propósito, ahí descubriste algo. La motivación nos enseña. ¿Cómo que no? Mientras que un tipo nos motivó, no, esperá, no te confundas. Yo he ido a multinacionales, eventos de multinacionales grandes, donde llevaron deportistas mundiales a dar una cosa. Y la gente aplaude a rabiar. A los 3 días están igual. Me dice, ¿saben que fuimos bien? Comieron bien, pero siguen estando igual. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que la motivación no se te puede enseñar. Hay que ayudar a que vos las descubras. ¿Y cuál es la verdadera razón de tu existencia? ¿Y cuál es eso? Tu propósito, tu legado. Hasta que no conozcas dónde vas y cómo lo querés hacer, qué propósito tenés en la vida para construir ese legado, todavía no descubriste tu verdadera motivación. Eso es lo que a vos te va a llevar. Y miralo con pasión y tratá de cumplirlo siempre, sin olvidarte nunca de tu familia. Hay personas de temperamento muy fuerte, muy objetivos, pragmáticos, que me dicen, yo no tengo problema en mi familia, está todo muy bien. Cuando le pregunto, ¿cuántas veces le decís a tu esposa o a tus hijos cuánto los amás? Bueno, yo no soy muy expresivo, te dice. Mis padres no fueron expresivos conmigo. Entonces no es que tenés un buen equilibrio vida-trabajo, es que te enfocás en el trabajo y tratás a tu familia como un gerente de familia, dónde gastaron, dónde estuvieron, muy poco afecto. Pero si tu cónyuge es emocional, se siente no compensado o no valorado emocionalmente, por lo tanto tenés una olla de presión en tu casa. Pero sos muy bueno trabajando. Pero por el otro lado está la otra, la parte emocional. Los muy emocionales tienen un problema en la casa y le cae el rendimiento acá. Entonces nadie tiene comprada la receta del equilibrio perfecto. Toda tu vida vas a tener que luchar para mantenerte estable emocionalmente y poder manejar las presiones, ser feliz y ser un líder que inspire. ¿Está? ¿Alguna pregunta en estas diapositivas? Por favor. ¿No hay preguntas? No hay preguntas al momento, doctor Rossi. O fui muy claro o nadie entendió nada, pero avanzamos. Vamos avanzando. Bien. Ahora vamos a la parte de sostenibilidad. Por ejemplo, en la parte de sostenibilidad, acá tenemos algo. La sostenibilidad se la estudia, ¿no? Es decir, a ver, la neurociencia ambiental, ¿qué estudia? Bueno, los factores ambientales, cómo alteran nuestra mente, la atención, la memoria, creatividad. ¿Qué es la mente? La mente está compuesta por todos los procesos mentales que te permiten elaborar pensamientos. Eso es la mente definido a grandes rasgos. ¿Qué quiere decir? Que sí, la parte ambiental, como vos estés, tú, el lugar donde trabajás, te puede alterar, más a unos cerebros que a otros. En el año 89 se hizo un estudio en Argentina, en la zona del Valle de Cuyo, que es el límite de las provincias de San Juan, San Luis y Mendoza, contra la cordillera, contra el lado del Chile. ¿Por qué? Porque había escritos de la época de la colonia que decían que los jueces de esa zona, de Valle de Cuyo, tenían prohibido dictar sentencia en invierno. Y nadie entendía por qué, hasta que se hizo un estudio científico. En el año 89 se hizo un estudio, fueron a analizar, y como está el segundo pico más alto del mundo, Mendoza, que tiene 300 menos que el Everest, que es el Aconcagua, ahí están los hielos eternos, y cuando soplan los vientos del Pacífico, rozan el hielo y se ionizan y alteran a toda la parte de estabilidad emocional. Y hasta el día de hoy pasa. Se saben que ocurren más accidentes. Entonces, a veces hasta con investigaciones científicas te das cuenta que hay cosas que vos no las percibís, pero que sí te alteran, como el ruido en una fábrica, los sonidos. Todo esto se estudia a través de la neurociencia ambiental, a nivel del efecto que puede hacer sobre la estructura cerebral. La psicología ambiental, ¿qué estudia? La interacción entre los seres humanos y el medio buscando optimizarla. Claro, acá viene otra cosa. La psicología ambiental significa, ok, ¿cómo sos vos, tu psicología? ¿Cómo interacciona con la de otro compañero? ¿Cómo influye el clima de trabajo
el clima laboral sobre esto. No es lo mismo el clima de una multinacional, donde todo el mundo o los líderes tienen su empoderamiento para manejar su presupuesto, su equipo, con total libertad mientras cumplan los objetivos, a una empresa familiar donde el fundador quiere tener el control absoluto, genera un clima tenso, la gente se relaciona de manera tensa, no da el 100% porque están buscando trabajo en otro lado, pero no te lo dicen. Entonces, los climas, tanto de clima-clima o el clima laboral, también influye. Y esto lo estudia la psicología, ¿tá? Ambiental, para ver cómo podemos optimizar esta cuestión. Y la sostenibilidad, que te dice, bueno, ok, subsanar tus necesidades de hoy, pero con los recursos mínimos que te den el resultado que necesitas, pero no gaste más recursos inútilmente y darle la oportunidad a otra generación o a otras empresas o a otros seres humanos de poder progresar. Una mente sostenible va a estar influenciado por estos tres parámetros. Entonces, sí es bueno evaluar valores, sí es bueno evaluar el tipo de personalidad que tiene, que sea compasivo, porque va a entrar en el segundo punto, psicología ambiental, cómo comprende las presiones, las respuestas de otras personas, para poder ser emocionalmente correcto al responder y sinérgico, ¿está? Y la sostenibilidad, que la sostenibilidad prácticamente todas las empresas están tratando de buscarla, ¿está? Entonces, ¿alguna pregunta de acá, de estos tres puntos? ¿Estamos bien? ¿Avanzamos? Si no, me van diciendo. ¿Avanzamos? Sin, sí, sin preguntas al momento, avanzamos. Perfecto. Vamos a la anteúltima diapositiva. Acá tenemos algo. Vamos a hablar del seniority, que es lo que se le evalúa a todo directivo, sin importar el negocio en cualquier parte del mundo. El seniority hace referencia a tu sentido común, hace referencia a tu experiencia de vida. ¿Cómo la combinás con el sentido común? Dominando las presiones para ser efectivo. Entonces, si vos te fijas, ¿qué hace falta para trabajar? Conocimientos. Si los conocimientos los pongo en la práctica, decíamos antes, desarrollo habilidades. Está bien. Hasta acá no tenés seniority, ni sos competente. Hasta acá era idóneo si tenías conocimiento. Si aplicás habilidad, sos hábil, pero no sos competente 100%, ni tampoco tenés seniority elevado. Estas habilidades, si yo las aplico o las aprendo a aplicar en diferentes contextos, a pesar de mis temores, es decir, mi cerebro se acomoda emocionalmente para controlar temores, controlar frustraciones, presiones y tratar de ser efectivo. Si yo logro que mi cerebro haga eso con cada una de mis habilidades, que lo domine en todo contexto de forma efectiva, ¿qué desarrolla ahí? El criterio profesional. ¿Está? Todavía no tenés seniority 100% justificado. Acá tenés competente, acá sí sos competente con tu criterio profesional. Yo puedo dominar este tema en todo tipo de contexto. Ahora, de nada me serviría ni el conocimiento, las habilidades, el contexto y tu criterio profesional si vos tuvieras una actitud egoísta en vez de pro y de colaborar con el equipo de trabajo para que llegue a buenos resultados. Entonces hay un cuarto factor que me va a definir si vos, a pesar de toda tu idoneidad, criterio profesional y competencia, me servís en un equipo, que es la actitud. La actitud está regulada o demuestra tus valores, los intereses y las emociones. Si vos tenés una actitud totalmente de colaborar, abierto a enseñar, a colaborar, a aprender, me va a servir toda tu competencia. Ahora, si vos tenés una actitud egoísta, que no me forma gente, si ves que hay alguien más competente, le pones el pie arriba para que no te surja y te opaca, no me sirve si sea medalla de oro de una universidad y seas el mejor. No me sirve. Entonces, ¿qué se evalúa cuando se evalúa tu seniority? El conocimiento o los conocimientos, las habilidades, con el dominio de contexto, el criterio profesional, pero por sobre todas las cosas, la actitud. Por eso, a nivel mundial, lo primero que pesa cuando van a seleccionar a una persona es el EQ de éxito de Goleman, el coeficiente emocional, no tu IQ. Te podemos preparar, pero si tenés un EQ que haces clic con el equipo, con toda la organización, con tu ambiente, te podemos desarrollar, vas a andar bien. De nada me sirve un profesional que tenga un conocimiento muy grande si cuando entra es una persona que no le gusta formar gente, trabaja de forma separada, como está frustrado, tiene envidia, no me sirvió. Entonces, lograr un equilibrio emocional es fundamental hasta para que tu seniority sea apetecible por todas las empresas y por largo tiempo y mantengas tu empleabilidad. ¿Alguna pregunta con esta diapositiva del seniority? ¿No hay ninguna?
Sí, veo una pregunta en chat, doctor Rossi. Sí. Belia nos comenta lo siguiente. Podemos decir que la cultura personal y por consecuencia la cultura organizacional es parte fundamental en el ejercicio del liderazgo que se requiera ejercer en un equipo colaborador. Si entendemos como cultura personal los valores, los conocimientos, tu integridad como profesional, es necesario que se alinee todo. Es necesario que se alinee todo. Por ejemplo, por supuesto que depende de los países, ¿no? Hace muchos años, cuando era militar, en la época de la guerra de las Malvinas, claro, todos los países que somos, valoramos la vida, no es un valor aprender a matar, no es un valor para aprender a matar. Pero en esa época, en el año 1982, sabíamos que muchos países de Asia preparaban mercenarios para guerra y ese era su ingreso más grande. Ese caso era el de Nepal en ese momento. Entonces, allá era un valor matar. Saber matar era un valor para muchas personas y poder mantener la subsistencia. De hecho, cuando fue la guerra de Inglaterra, Inglaterra con Argentina, Inglaterra trajo batallón de nepaleses. Entonces, tiene que ver mucho la cultura del país, tiene que ver tu pensamiento, tiene que ver realmente tus principios, lo que vos querés para la humanidad, no solamente para vos. Eso sí se tiene que alinear como cultura con el resto de la cultura organizacional. ¿Está? Entonces, si no hay un alineamiento en base o detrás de un propósito sostenible que aporte a la humanidad, que sea basado en valores y que busque la perdurabilidad de la raza, yo te diría que no hay nada que pueda salir bien. Eso se tiene que alinear. Estoy de acuerdo con lo que me decía recién la persona que me preguntó. ¿Te contesté la pregunta, por favor? ¿Sí? Sí, Creo que sí, nos bien. confirman que sí. Y hay otra pregunta. Sí. Aileen nos comenta lo siguiente, dice, cuando hablamos de actitud, son la forma humana de tratar a las personas con las que formamos parte y sea trabajo o no. La actitud refleja tu personalidad. Por ejemplo, si yo veo, hay una cuestión que como líderes no nos puede pasar. Tu peor juez son tus colaboradores, tus subalternos. Ellos están mirando constantemente tu actitud cuando los gestionas. Si yo tengo un líder que llega a una empresa nueva y los trabajadores están haciendo su trabajo de una manera determinada, y llego y les digo, a ver, eso así no se hace. Ustedes parece que no aprendieron a trabajar absolutamente nada. Tantos años en la universidad y no aprendieron. Esta actitud soberbia de cuestionar los errores y no de aceptar y tratar de enseñar, a vos te causa un rechazo. Entonces, esta actitud que demuestra tu ego, tu antivalor de la soberbia, hace que tu equipo realmente te obedezca por la jerarquía, más no te respete como persona. Entonces, te van a obedecer de acuerdo a lo que tu jerarquía indica, pero nunca los vas a inspirar. En cambio, si llega una persona humilde y le dice, ¿me permiten algo? Yo soy nuevo acá como líder, pero me gustaría decirle algo. ¿Me permiten? Sí, vos, ¿sabes qué? Les sugiero que lo hagan así. Háganlo a ver si les parece mejor. ¿Les parece mejor? Sí, gracias. Bueno, ok, solamente quería comentarles esto. Cuando una persona es un líder humilde y está dispuesto a aprender a colocarse codo a codo a veces con los colaboradores, sin importar el negocio que sea, eso despierta admiración en tus colaboradores, porque dicen, mira, es el dueño de la empresa, es el líder, es el gerente, el supervisor y está con nosotros acá codo a codo. Entonces, eso acaba de despertar, que cuando te equivoques, te apoyen. Que digan, mira, ¿sabes qué? Él es nuevo, todavía no sabe mucho, vamos a apoyarlo porque es un buen líder, hay que darle el apoyo. En cambio, al soberbio le harían lo mínimo indispensable para que no los eches, vos no lo vas a poder sacar al equipo, pero al cabo de 3 meses no te dieron lo que vos necesitabas para alcanzar los objetivos y a vos como líder te sacan. Es decir, tu actitud predispone al equipo a responderte de una manera que puede ser grata, apoyándote, o de respeto solamente y no dándote el apoyo en momentos de crisis. Sí que la actitud va a definir totalmente el logro de tus objetivos y cómo te responde al equipo. Eso va por ese lado.
¿Alguna otra pregunta? No, no hay más preguntas en chat, doctor Rossi. Bien. Voy a cortar la presentación. Esto está acá. Ahora, el último punto que les quería decir es, ¿qué tendrías que evaluar para tener gente con mente sostenible? Primero, evaluar el perfil, pero ¿qué en particular? La estabilidad emocional que le permita ser firme en valores, ¿está? En la parte productiva, en el empoderamiento. Sin eso la persona no es muy creíble. Necesitas evaluar esa estabilidad. Hay test que te lo evalúan y realmente hay algunos test, pero son declarativos. Tenés que responder. Y yo no creo mucho en los test declarativos. Y te voy a decir por qué. Más si son online. A mí han venido matrimonios amigos a decirme, mira, mi hijo va a entrar a un banco, le mandaron este test, ¿le ayudas a hacer el test? Por supuesto, lo saco corriendo. No me pueden venir a preguntar a mí, a un tipo ético, que yo le ayude a falsear un test para una entidad. Entonces, para mí, todo lo que son test declarativos prácticamente son mentibles o se basan en la buena voluntad que tiene la persona de evaluar o de responder correctamente o de forma honesta. Lo segundo que tendrías que evaluar es la inteligencia emocional. ¿Pero qué parte? El propósito, si ya tiene el propósito enfocado, la conciencia emocional, ¿qué significa? Si que cada uno sea consciente de cómo impacta en el resto de las personas con su actitud, lenguaje verbal y no verbal, emocionalmente, ¿para qué? Para saber regular lo que tenga conciencia de esto y tener una buena relación a través de una empatía que sea profunda. Eso debería ser lo segundo y primordial a evaluar. Y lo tercero es evaluar la inteligencia naturalista. ¿Por qué? Porque realmente Howard Gardner decía, la inteligencia naturalista es la relación que tiene la persona con el medio, cómo respeta el medio, cómo lo cuida. Esto sería importante también tratar de determinarlo. Y vos decís, pero no hay otra evaluación de otra habilidad. No, no hay ninguna. ¿Por qué? Porque todas están reguladas por la inteligencia emocional, por el propósito y por cómo vos te quieras regular con el medio ambiente. Estos son los tres pasos que yo recomendaría para que vos puedas seleccionar talento del mercado que tenga mentalidad sostenible y una mentalidad que quiera dejar un legado trabajando por un propósito. Esos tres pasos va a hacer que en el futuro puedan ser líderes que inspiren. Entonces, realmente, la capacidad de permanecer en un puesto de un líder es su capacidad de inspirar, de dar el ejemplo y de innovar con resultados comprobables. Una vez se va a la universidad y se encuentra profesores que dicen la innovación, y claro, y uno dice, yo voy a un montón de universidades y veo al profesor que repite con la misma historieta y el mismo libro siempre. Y le pregunto a los alumnos, luego con las universidades presenciales, ¿qué los inspira el profe? Nada, siempre estaba repitiendo lo mismo. Es más, él no creó nada hasta el día de hoy. Es un profesor de libros. Entonces, todos los que estamos en la parte académica, más los alumnos, tienen que exigir siempre que los profesores estén más adelante que ustedes en los desarrollos. Si no, ¿cómo podemos inspirar a los profesores? Ahí tiene un cuerpo de profesores que a mí jamás me dejaron de inspirar. Me cuestionaban en cada cosa que preguntaba y me guiaban. Entonces, la idea es, hay que buscar gente que inspire. Eso es lo que más necesita la educación en el mundo. Y aparte, ser irrestricto, que la educación llegue a todos los lugares. Cuando yo conversaba con el doctor Mercado, con el doctor González, de esto, hace 10 años, 12 años atrás, yo era precursor en esto. Y yo en mi discurso final lo dije, está grabado, lo dije, que para mí era, yo encontré la felicidad y la capacidad de desarrollarme gracias a IU. Y eso se lo voy a agradecer toda mi vida. Pero hay gente que te inspira, hay gente que quiere que hasta la gente que a veces no tiene la posibilidad de desarrollarse se desarrolle. Eso es valiosísimo. Acá el que hace el título es uno con su esfuerzo por honrarlo y por aprender, no la universidad prácticamente. Entonces, cuando uno encuentra una universidad abierta que te da las posibilidades, a esa universidad vos la valorás, porque no son todas así en el mundo. Los precursores fueron o es IU. Eso me quedó muy claro y yo le agradezco todo lo que me permitieron hacer. ¿Tá? Yo soy consultor, me distinguí y gracias a la preparación que tuve con ellos entre el año 2015 y 2017, quedé primero como consultor de recursos humanos en el mundo por un puntaje de Estados Unidos que se llamaba Carrier Score.
Estuve arriba de 2.500.000 profesionales que estaban valorados. Entonces, estamos en una excelente universidad, alumnos, alumnos y camaradas o profesionales amigos. Estamos en una universidad de primera. Tenemos que seguir empujando el legado, que es llegar la educación a todos los tipos de personas, sin importar el estatus social ni la raza. Eso ahí uno lo hace. Pero lo que no nos puede faltar nunca es la capacidad de innovar y de demostrar que estamos adelante de todo. Yo tengo una frase, perdón, tengo una frase que está marcada. ¿Cuál es? La frase es, yo quiero que mi cerebro esté más allá. Y todo el mundo me dice, ¿más allá de qué? Más allá de lo que te puedas imaginar. Por eso soy multidisciplinario y por eso busco ser disruptivo. Eso es lo que me mantiene vivo, aparte de mi familia. No me quiero ir de este mundo sin un día que yo piense cuántas personas irían a mi funeral y por qué irían. Yo nunca me lo dejo de preguntar. Quiero tratar de impactar a las personas de una forma positiva hasta el día que me muera. Y veo que mucha gente no lo hace. Y esto tiene una razón de ser. En el año 2009 yo me fui de este mundo por 2 minutos por un ataque en coma. Me volví alérgico de grande y tuve un shock anafiláctico. Y lo peor es que los médicos no me resucitaron. Yo tengo mi certificado de función. Entonces, volvieron solo los signos vitales cuando estaban sacando mi cuerpo de quirófano, tapado, para ir a la morgue. Sé que tengo una misión y aprendí a valorar la vida desde otro punto de vista. No dejen de explotar su talento, no dejen de ser felices. Dejen en la humanidad todo lo que ustedes tengan, no se guarden absolutamente nada. Y siempre respondan, y esto te va a parecer una habladuría que un científico te lo diga, siempre respondan con amor hasta el tipo más enemigo de ustedes. Porque en el momento que uno se tiene que ir de este mundo, en un segundo, la conciencia te trae todo lo que hiciste. Y la pregunta es, ¿qué hiciste de bueno en el mundo? Eso te va a caer y tu conciencia te lo va a preguntar.